vamos a decir algo acá, que lo íbamos a decir al terminar el programa, y es que ya está confirmado. El 8 de abril de 2019 estamos en el aire, había prometido Marcelo Tinelli en diciembre al cerrar la edición del Bailando del año pasado. Sin embargo, como pasa todos los años, el conductor no pudo cumplir con el calendario y tuvo que reprogramar su regreso a la pantalla chica. ¿Para cuándo? El lunes 22 o 29 de abril volvemos con Showmatch, confirmó en Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, y contó que ya tiene contrato firmado por 2 años con Artear. En el primer programa vamos a repasar los 30 años del ciclo, el humor y todo lo que hicimos en la tele, agregó el conductor, que debutó con Videomatch en 1989 en Telefe a la medianoche con un programa muy distinto al que sale hoy por el 13. La gran apuesta de este año, además del regreso del humor, es el Super Bailando, que para celebrar el aniversario contará con figuras de gran renombre. El certamen se emitirá 2 días a la semana. El resto de los días estará el segmento Genios. Surgió porque el año pasado hicimos un casting grande y nos encontramos con un nivel de artistas impresionantes. Tenemos 1200 personas nuevas que cantan, bailan, zapatean. Es un concurso de talentos, explicó. Además, dijo que otra de las cosas que le gustaría implementar para este es salir en vivo desde alguna provincia, al menos una vez al mes. Tinelli confirmó que ya tiene el contrato firmado con Artear por 2 años. Por eso, al ser consultado sobre la posibilidad de candidatearse en algún cargo político, dijo: si quisiera hacer algo tendría que ver cómo va el programa y hablar con la gente con la que tengo el contrato, por una cuestión de respeto. No lo descarto, pero hoy tengo otro compromiso. El viernes, en Basta de Todo, había reflexionado sobre el viejo Showmatch y la época en la que le hacía el corte de polleras a las concursantes del segmento. Hoy lo veo y me da vergüenza. Me parece que hay un cambio cultural grande que excede la televisión. Hay un movimiento mundial de igualdad de género y creo fervientemente en eso, dijo y agregó: me parece que juzgar a un programa como el nuestro, por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30, 20 o 10 años, es absolutamente injusto. Por más que pasen 50.000 vídeos, porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina. Desde Jorge Ginsburg, no sé, pone al que quieras que hacía humor, porque el humor pasaba por otro lado en ese momento. Podés poner a Olmedo, a Pinti. Aunque hay cosas que hoy no haría, no reniega de su pasado. Que me digan en 2007 cortabas polleritas a mí no me ofende. Yo lo hacía, a mi mujer también, y nos reíamos. Alguna dijo no, yo no quiero. Bueno, perfecto. Había otras que sí y las tiraba para arriba. Hoy lo veo y me da vergüenza. No me gusta eso para mí y para hoy. Seguí leyendo la reflexión de Marcelo Tinelli sobre el corte de polleras en Showmatch. Hoy lo veo y me da vergüenza. Macri y Cristina son 2 caras de la misma moneda. Tienen picado el boleto y otras 10 definiciones de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli,
un frente con la Bagna, Massa o Urtubey me parece buenísimo. Tiene que haber una tercera oferta,